Hola, sean todos bendecidos en esta hora. Vamos a estar compartiendo el día de hoy una serie de enseñanzas acerca de las fiestas de nuestro amado Salvador, de nuestro Padre, nuestro amado Rey, de acuerdo a lo que dice su palabra, porque nosotros somos hijos a través de la palabra, nosotros somos hijos de Él. Y Él nos ha escogido para que seamos obedientes a su palabra. Vamos a estar orando en este tiempo. Baruch Hashem, Adonai. Te damos toda gloria, toda honra, toda rabá, porque solo tú te lo mereces, porque solo tú eres digno de ella. Tú eres digno. Eres santo, santo, santo. Gracias por esta oportunidad que nos das, Adonai, de estar en tu presencia, mi Rey. Gracias, Padre de Gloria, porque a ti te ha placido en este día enseñarnos acerca de tu palabra. Padre, en el mundo hay una infinidad de enseñanza, pero nosotros queremos la que sale de tu Torah. No permitas que nunca de mi boca salga una palabra que no haya salido del trono de la gracia, Padre. Ninguna enseñanza adulterada, ninguna enseñanza contaminada. Te lo pido en el nombre de Yeshua HaMashiach, para tu gloria, para tu honra, para tu alabanza, para tu exaltación. Trae el convencimiento, trae la luz. Padre, es como un gran banquete lo que hoy se mueve en el mundo y hay una cantidad de alimento, pero que nosotros solo nos alimentemos con el maná de la Torah, Padre. Con ese pan diario que tú sacas de tu palabra para nosotros. Ayúdanos a ser personas amantes, celosas de tu palabra, apegadas a ella. Padre, en esta hora invocamos ángeles de alto rango para que me guarden, para que custodien la atmósfera profética mía y de las personas que se conectan o que van a ver este estudio después. Te pedimos que sea el dulce Ruach HaKodesh, que sea con cada uno de ellos, dando el convencimiento, la instrucción, la confirmación de que esta es palabra tuya. En el nombre de Yeshua HaMashiach, nuestro Salvador, nuestro Rey, a quien amamos, a quien bendecimos, a quien glorificamos. Ceñimos, Padre, nuestros lomos con la verdad, nos colocamos la coraza de justicia, calzamos nuestros pies con el apresto del Evangelio de la paz, nos colocamos el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, tomamos el escudo de la fe con que apagamos los dardos de fuego que el oponente quiere enviarnos para desanimarnos. Y estamos firmes, Padre, contra las acechanzas de Él, orando en todo tiempo, con toda súplica por todos los santos, para que la enseñanza, Dios mío, sea, Padre, una luz que alumbre en el medio de la oscuridad. En el nombre de Yeshua, para tu gloria, para tu honra, para tu alabanza. Amén y amén. Shalom a todos los que se están conectando, mis amados. Si usted tiene a alguien que necesita en esta hora de la palabra del Padre y usted lo conoce, escriban en el grupo que ya estamos en vivo, escriban en los grupos para que las personas vengan y hoy puedan dar esta clase maravillosa, porque hay mucha enseñanza en el mundo, hay mucha enseñanza y es necesario ir a la Escritura para nosotros poder conocer lo que el Padre nos dice. Es necesario que nosotros vayamos a su palabra. Es su palabra la única que tiene la verdad. Yeshua HaMashiach es el único que tiene la verdad. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si Él es la verdad y dijo que nadie va al Padre sino a través de Él, entonces nosotros tenemos que ser celosos con esa verdad. Ya fuimos engañados por mucho tiempo en las religiones y nosotros no podemos seguir engañados. Entonces tenemos que aprender de la palabra para nosotros poder ser hacedores de ella. Y hoy vamos a hablar la primera parte de una serie que hemos titulado Las fiestas de Yud-Heh-Vav-Hei. Shalom, shalom a todas. Las fiestas de nuestro amado Padre son sombras proféticas de las cosas que van a venir, dice el libro de Colosenses. Son un ensayo de lo que viviremos y fueron un ensayo de lo que vivió Yeshua. Yeshua cumplió las primeras partes de las fiestas, lo que fueron las fiestas de la primavera,
Pero ahora, en su retorno, Él debe cumplir el resto de las fiestas, que son las fiestas del otoño. Y si nosotros no conocemos cuáles son esas fiestas, si no conocemos el cálculo de los tiempos, nosotros vamos a caer nuevamente en un error. Y el cálculo de los tiempos, mis amados, es gobernado por el Todopoderoso, por el Creador, por Yuhei. Aunque nosotros no entendamos, Él sigue su propio calendario. Y está donde es detallado en las Escrituras. Pero los hombres tienen diferentes calendarios. Usted en su casa tiene un calendario, mínimo 2 y 3. Ahí usted anota las cosas importantes. Su esposo tiene un calendario de billetera. Ahí él anota las cosas que necesita. Y todo el mundo tiene su calendario. Los chinos tienen su calendario. Los judíos tienen su calendario. Las escuelas tienen un calendario, ¿verdad? El gobierno tiene un calendario. Pero ¿cuál es el calendario del Padre? ¿Dónde yo puedo conseguir el calendario del Padre? El Padre, aunque nosotros no entendamos, sigue su propio calendario. ¿Y dónde está ese calendario? Está detallado en las Escrituras. El mundo occidental, es decir, nosotros, lo ha ignorado todo y han optado por un calendario pagano, un calendario mundano, donde cada día tiene su propio nombre y los años tienen un nombre, y esos nombres son los nombres de deidades paganas o diferentes, ¿verdad? O de ángeles caídos. Pero bien sabemos que los días, los meses y los años, todos terminan en puntos ficticios en el tiempo. Es como si las manecillas de un reloj original se hubieran quebrado. El Padre estableció el reloj original en Génesis, en Bereshit, pero alguien las quebró. El oponente las quebró y cada mundo, cada país, cada estado tiene, como por decir así decirlo, o por así decirlo, perdón, un calendario. No tenemos ni idea de la hora real, pero Abba sí lo hace. Y Él no quiere que sus hijos ignoremos sus tiempos. Para saberlo, nosotros debemos irnos al comienzo de todas las cosas, a donde papá nos enseñó a cómo calcular el tiempo, porque el tiempo se calcula de la manera que el Padre nos enseñó. Nuestro papá desde el comienzo nos contó el final, demostrando que Él tiene el control de todo. Las cosas que van a pasar ya Él las escribió, demostrando que Él es eterno. Por eso es que uno de los nombres con los cuales lo llamamos a Él es el Eterno. Desde el comienzo nos cuenta las cosas que están por venir y las cuenta como si ya hubiesen pasado. Si usted va a la escritura en el libro de Génesis, Bereshit, Génesis, en el capítulo 1, versículo 14 en adelante, está hablando del principio, ¿verdad? De la creación, y dice así: así fue la tarde y fue la mañana, estoy leyendo desde el versículo 3, del día 3, y dijo Elohim: sean las luces en el firmamento de los cielos, para dividir entre el día y entre la noche, sean por señales y estaciones para días y años. Esta palabra estación viene de la raíz hebrea que es Moadín, y Moadín tipifica fiestas. Entonces, cuando usted escuche la palabra estación aquí, siempre váyase a la palabra hebrea Moadín, que significa fiestas, ¿verdad? Por eso es que usted ha escuchado que los judíos dicen las Moadín de Dios. Y dice: y sean por señales y estaciones para días y años, y sean para luminarias en el firmamento de los cielos, para dar luz a la tierra. Y así es como fue. Elohim hizo dos grandes luces, la mayor para regir el día, es decir, el sol, y la luz menor para regir la noche, es decir, la luna. Y también hizo las estrellas. Elohim las puso en el firmamento de los cielos para dar luz a la tierra. Entonces, ¿quién estableció cómo nosotros íbamos a calcular el tiempo? Lo estableció nuestro amado Padre. La manera como papá controla los días y cómo reconoce él el tiempo es a través de los movimientos de los cuerpos celestes. Aquí lo acabamos de decir: la luna, el sol. Siendo así, entonces Él estableció su calendario bíblico profético.
Yo le estoy hablando del calendario bíblico profético. Ese es el que vamos a aprender hoy. No el judío moderno. Porque recuerden que así como los chinos, así como nosotros tenemos el calendario gregoriano, ellos tienen el calendario judío moderno. Entonces, todo lo que papá nos enseña y quiere está en su palabra. ¿Y a dónde yo debo ir? A la palabra. El calendario judío está basado en cálculos astronómicos de un rabino llamado Hillel, que desde el siglo IV hizo esos cálculos. Esos cálculos fueron acertados, pero ese calendario no es exacto en este tiempo, no está en la escritura. En la escritura algunos profetas mencionaron estos meses para que el pueblo judío que ya había salido de Babilonia entendieran que les estábamos hablando o que ellos les estaban hablando de fechas que se podían también calcular en su calendario. Pero ese calendario, al igual que el de nosotros, no está en la Biblia. ¿Cuál es el calendario que está en la Biblia? El calendario bíblico profético. Entonces, siendo un calendario, este que tienen los judíos ahora, el que usted ve en las páginas de internet, un calendario calculado y no dado por Abba, estamos celebrando fiestas en días equivocadas, o no decir equivocadas, sino inexactas. Entonces, el judío en su calendario nos habla de atmósferas y tiene el concepto de que estamos entrando en una atmósfera, y eso es bueno. Nosotros tenemos que tomar lo bueno de todas las cosas, pero tenemos que tener claro que si nos ajustamos a ese calendario, no estamos cumpliendo el calendario de papá como él lo estableció, sino el del rabino Hillel en el siglo IV. Entonces, por eso, al ir a la palabra y aprender el calendario bíblico, nosotros evitamos seguir siendo guiados por el hombre y decidimos ser guiados por Abba, ya que las fiestas de él se celebran de acuerdo a su calendario profético y no de acuerdo a ningún calendario humano. Es decir, Abba no se mueve por el tiempo Cronos, él se mueve por su tiempo Kairos. Si tienen preguntas, me las pueden ir dejando. Dios reconoce el tiempo, como lo dice en Génesis capítulo 1, desde el 14 al 17, como leímos. Entonces, la pregunta es, ¿los días cómo empiezan? Bueno, los días, según Génesis capítulo 1, empiezan a la caída del sol. No importa la hora, el día comienza cuando se oculta el sol. ¿Saben por qué les digo que no importa la hora? Porque, por ejemplo, en Israel tenemos 7 horas de diferencia. Hay lugares en Estados Unidos donde el sol se oculta tipo 9, 10 de la noche. Para ellos empieza el día cuando se oculta el sol. Pero para mí acá en Colombia, por lo general, el sol se oculta a las 6, 6:30 de la tarde. Entonces, no importa la hora, el día comienza a la puesta del sol. Cuando se oculta el sol en su ciudad, ahí empezó el día. Entonces es importante porque va de tarde a tarde, ¿verdad? Y eso lo dice la escritura. ¿Cuándo empieza una semana, hermana? La semana empieza a la caída del sol del día sábado. Es decir, a la caída del sol del Shabbat. Entonces, el Shabbat comienza a la caída del sol del viernes y se acaba ¿cuándo? A la caída del sol del mismo sábado, cuando empieza el primer día de la semana. Entonces, ¿cuándo empieza el primer día de la semana? No comienza en la mañana temprano, a la 1 de la mañana, como dice su reloj. No, el primer día de la semana comienza cuando ya se oscureció y en su calendario aún es sábado. Entonces, el primer día de la semana comienza cuando el sol se oculta en Shabbat. En el libro de Hechos nos cuentan que los discípulos se reunían el primer día de la semana a compartir el pan. Y por eso es que la iglesia cristiana se ha confundido y la mayoría de las religiones creen que es el servicio dominical. Pero no, ellos no hacían ningún servicio dominical. Ellos se reunían en Shabbat y se quedaban hasta muy tarde enseñando y aprendiendo.
De hecho, hay un pasaje que habla de un joven que estaba sentado en una ventana y se quedó dormido y se fue de espalda y se murió, y vinieron los apóstoles y oraron por él y él resucitó. ¿Se iba a dormir temprano en la mañana el flojo este? No, se acababa el Shabbat y los cogió el primer día de la semana aprendiendo, es decir, era de noche, no era un culto dominical. ¿Qué hacían en Shabbat? Ellos hacían 3 comidas. Eso es una costumbre judía. ¿Por qué la hacían? Para el estudio de la Torá. En Israel todavía lo hacen. Y esta reunión obviamente terminaba el primer día de la semana, cuando también se compartían una cena, todos comían juntos, todos compartían. Eso es de lo que habla el apóstol Pablo. Él no estaba hablando allí de la cena, de la Santa Cena, como usted le conocía, ya hasta se me había olvidado el nombre. Él estaba hablando de la cena que compartían todos los que estaban allí compartiendo y aprendiendo de la Torá. Entonces ellos decían, se reunían en una mesa alrededor, todos compartían la comida, ya se acababa Shabbat, hacían las oraciones de Shabbat, y como se quedaban hasta tarde volvían a comer lo que todos llevaban, y por eso era que se extendían las reuniones, porque todos decían, mira, a mí el Padre me enseñó esto en la Torá, a mí me enseñó esto, a mí me reveló esto, y así se extendían y todos se ministraban los unos a los otros. Ellos hacen lo que papá dijo en Génesis: aparten y santifiquen ese día. Todos leían la palabra, todos se alimentaban, no esperaban a que una sola persona cada 8 días se levantara en un púlpito y les diera una palabra. Amadas, en el primer siglo no era así como es hoy. Ellos todos se alimentaban. ¿Me están comprendiendo? Entonces, si no entendemos nosotros la cultura judía, nunca vamos a comprender la palabra, nunca la vamos a entender. ¿Por qué? Porque los primeros seguidores de Yeshua no se reunían en una iglesia como hoy, ellos se reunían en casas. Fue Constantino el que empezó a crear catedrales que colocaban a alguien al frente de ellas y los demás sentados escuchando lo que usted hoy ve. Pero esta no es la manera como debe ser. Todos deben ministrarse los unos a los otros con la palabra, con la porción que el Padre nos da cada día de Shabbat, ¿verdad? Y qué palabra o qué revelación les dio durante la semana. Entonces, ya miramos cómo se inician los días, las semanas, y ahora miremos los meses. ¿Cómo se inician los meses? Los meses inician cuando sale el primer rayito de la luna. A medida que van pasando los días, la luna va llenándose hasta que nuevamente se oculta. Los meses tienen en realidad de 29 a 30 días, dependiendo desde cuándo salió la luna. Entonces, ¿cuándo se celebra el inicio del mes? No es el primero de cada mes como inventaron Julio o Gregorio. No. El mes comienza cuando es luna nueva, cuando sale, cuando usted la mira, cuando la miraron en Israel. Allí es cuando comienza. El calendario calculado nos ha hecho un cálculo astronómico y ya nos dicen que puede iniciar entre estos y estos días. Pero si usted se da cuenta, la luna puede salir antes o después de ese cálculo, porque los cálculos humanos no son exactos. Entonces, ¿cuándo empiezan los años? Para determinarlo, nosotros debemos ir a la palabra, no a las tradiciones judías. Y si nosotros vamos a la palabra, nos encontramos en el libro de Éxodo, en el capítulo 12, versículo 2. Y dice así: este mes será para ustedes el cabeza de los meses, será el inicio para todos los meses del año. Él está hablando aquí de el primer mes. Y si usted sigue leyendo, aquí usted me preguntará, ¿a cuál mes se estaba refiriendo? Cuando salimos o cuando nuestros padres salieron de Egipto, papá dijo, este será para ustedes el comienzo del mes.
y reconocerán este mes, porque será el mes en donde la cebada esté Abib. ¿Y qué es Abib? Usted me ha podido escuchar a mí hablar del mes Abib, o ha podido escuchar hablar, o ha escuchado hablar del mes Abib, ¿verdad? Abib es una palabra que se utiliza para saber que la cebada ya está madura. Por eso se llama mes del Abib. En ese mes, estando aún ellos en Egipto, la plaga del granizo cayó en los sembrados en Egipto y destruyó la cebada que estaba lista para estar madura, estaba lista para estar Abib. Entonces, este fue el parámetro que nos dio papá, ¿verdad? Justo en este mes se celebra una fiesta, que yo creo que ya ustedes han escuchado de esta fiesta, que se llama la fiesta de los panes sin levadura, en el mes Abib. Entonces, usted me dirá, amada, pero últimamente yo estoy escuchando o estoy viendo en internet de una fiesta que se va a celebrar, que también se dice que es fin de año, que se llama el Rosh Hashanah. Creo que es así que ellos le dicen. Entonces, los judíos le cambiaron el nombre a este mes Abib cuando salieron del exilio de Babilonia y le pusieron Nisan. En nuestro calendario, el primer mes, o sea, el mes del Abib, no el mes Abib, el mes del Abib, o sea, donde la cebada está madura, cae entre marzo y abril, que es el tiempo de los panes sin levadura, que es el cálculo que se hace de la muerte de Yeshua. Así sucesivamente hizo el padre. Abba no le puso nombre al calendario. El calendario se lo pusieron ellos cuando salieron del exilio en Babilonia. Yo quiero que usted vaya conmigo a la palabra, al libro de Ezequiel, en el capítulo 8. Y cuando usted esté en su casa, lo lea todo. Ezequiel tiene una revelación y el padre le dice que se vaya al templo, en la visión, en la revelación. Cuando él entra al templo, el padre le dice, entra más, y en el versículo 14 del capítulo 8 de Ezequiel, dice la escritura así, él me trajo a la entrada de una puerta norte, a la casa de Yuhe-Bakhei, que mira al norte, y allí donde mis ojos, y allí delante de mis ojos, había mujeres endechando a Tamuz. ¿Qué es eso? Ezequiel en visión es llevado al templo y le es mostrado todo lo que sucedía ahí detrás, y le mostró el padre lo que él mismo ha llamado una abominación. Es decir, abominación es la palabra más repugnante que tiene la escritura. Y así lo llamó. Ahora la pregunta es, ¿por qué lloraban? Por el dios pagano, ahí dicen, echando a Tamuz, ¿verdad? ¿Hijo de quién? De Semiramis, la mujer de Nimrod. ¿Y por qué lloraban las mujeres en el templo? ¿Por el hijo del dios Sol? ¿Por el hijo o por Tamuz o por Nimrod encarnado en Tamuz? Y la pregunta sigue, usted se puede hacer muchas preguntas. ¿Por qué los israelitas en su calendario tienen un mes con este nombre? Ellos realmente tienen muchas explicaciones para esto. Y todo lo hicieron los que paganizaron el templo. Hicieron abominaciones delante del Padre y metieron paganismo aún en el pueblo. Si usted va al libro de Deuteronomio, en el capítulo 18, Deuteronomio capítulo 18, versículo 9, dice la escritura así: cuando ustedes entren a la tierra que Adonai, o que Hashem, o que Yuhe-Bakhei, como usted le quiera decir, o Yahweh, su Elohim les está dando, no aprenderán a seguir las prácticas abominables de aquellas naciones. Sin embargo, ellos aprendieron y consiguieron un calendario. Aprendieron de los demás pueblos. Pero si usted va conmigo al libro de Éxodo, capítulo 23, usted se va a encontrar con algo que yo día por día me pregunto. Éxodo capítulo 23, versículo 13, dice la escritura: y en todo lo que te he dicho a ti, presta atención. Los nombres de otros dioses no harás mención y no se escucharán salir de tu boca.
Se lo voy a leer. Éxodo capítulo 23, versículo 13. Y en todo lo que te he dicho a ti, presta atención. Los nombres de otros dioses no harás mención y no se escucharán salir de tu boca. ¿Sabe yo por qué le estoy hablando de Tamuz? Porque yo lo estoy haciendo a nivel pedagógico. Pero usted se imagina lo que sucede cuando una persona que sigue el calendario judío, el calendario calculado, se pone a decir, hoy es 1 de Tamuz, mañana es 2 de Tamuz, ¿qué día es hoy? 3 de Tamuz, ¿qué fecha es hoy? No, hoy es 5 de Tamuz. Dura quebrantando la Torá todos los días o cada que menciona el nombre de ese mes. Ellos tienen una razón que usted aparentemente la va a entender, pero yo no puedo, por muy razonable que sea, lo que me estén diciendo, quebrantar la Torá de mi Padre, ¿verdad? La palabra del Padre. Y en Éxodo capítulo 23 dice que no tendré el nombre de un Dios pagano en mi boca. Entonces, el calendario civil, como lo llaman, el calendario judío, tiene 1000 razones para existir. Razones que yo respeto y que yo tomo de ellos lo que yo creo conveniente para mi vida, ¿verdad? Pero no lo cumplo porque yo cumplo el calendario establecido por mi Padre. Y Él me dice, en mi boca no debes tener ni aún mencionar dioses paganos. O sea, que yo en mi boca no lo debo tener, que usted en su boca es un mandato, es un mandamiento. Entonces debemos seguir el calendario bíblico profético, porque con ese calendario es que se mueve papá y con ese calendario es que Yeshua va a volver, porque él no se mueve con calendarios humanos. Las fiestas de Yuhebak-Hei o del Eterno, de Adonai, son sombras proféticas de las cosas por venir, son un ensayo. Entonces, mi amada, no ignoremos este tema. Existen 2 calendarios en Israel. Existe el calendario religioso, como le llaman ellos, que no es ningún calendario religioso, sino es el calendario bíblico profético, y existe el calendario civil, que es el que usted ve en las páginas. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que el judaísmo también es una religión y usted tiene que tener mucho cuidado de las páginas que usted sigue. Yo sé que usted tiene hambre y sed de alimentarse, pero si usted se quiere alimentar, vaya a la Torá de Yahweh. Yo no le digo Yahweh porque a mí todavía el nombre no se me ha revelado, ¿verdad? Por eso es que usted me escucha que yo le digo Yuhebak-Hei. Vaya a la palabra del Padre. Vaya a la palabra del Padre y el Padre le va a enseñar. Si usted no me va a decir a mí que ya usted leyó Torá. Yo estaba escuchando una clase y en la clase decían que Pablo era estudiante de Gamaliel, como él dijo cuando se estaba defendiendo, y Gamaliel era uno de los judíos más representativos de la época. Y decía la persona que me daba la clase, el rabino que me estaba dando la clase, que Pablo a los 20 años ya se sabía toda su Torá. Y yo le digo, mi amada, que yo tengo, los años que tengo, no le voy a decir cuántos años tengo, tampoco soy vieja, y yo no me sé toda la Torá. Entonces, usted no esté buscando en páginas, alimentación en internet, lo que le da la hermana Erika. No, escuche todo, porque no es malo escuchar, pero filtre todo ¿con qué? Con la palabra de Dios. Si aún un ángel del cielo bajase y le diese una enseñanza diferente, a ese tener por anatema. Entonces, no ignore este tema, mi amada. Existen 2 calendarios, el civil y el profético. Yo cuando celebro mi primer día de la semana, cuando yo lo veo que sale la luna ese día. A veces es 2 días después del calendario bíblico, a veces es 3 días después. Él es un poco acertado, pero yo no me rijo por eso. Y yo le coloco algunas cosas que tomo de una página que son buenas acerca de la atmósfera, esto y lo otro, pero yo no me rijo. Yo no voy a celebrar ahora en septiembre fin de año. No. Eso es un tiempo que a mí me ayuda para discernir otras cosas. Pero el año no está por terminarse ahora casi en septiembre. Ese es el calendario judío calculado. Y ellos como nosotros tenemos un calendario civil. Nosotros tenemos un calendario civil aquí en Colombia, yo creo que usted también. Es el calendario donde se pagan los impuestos y donde usted organiza un montón de cosas. ¿Sabe por qué ellos tienen un calendario civil? Porque ese calendario les sirve a ellos para prepararse para el año del jubileo.
En el año del jubileo, si usted ha leído la Torá, es un año de remisión, es un año donde tienen que perdonar deudas y donde no pueden trabajar la tierra. Entonces, si ellos no se preparan 6 meses antes, ellos van a pasar necesidades, entonces ellos tienen que prepararse. Por eso es que es un año como el año fiscal, algo así para que usted me comprenda. El año bíblico algunas veces es de 12 meses, otra de 13 meses. Esto no sucede siempre, ¿verdad? Pero depende de la madurez de la cebada, qué tan avid está la cebada, porque si la cebada no está lista, no se puede presentar la fiesta de los primeros frutos o el bicurín. Si usted tiene necesidad de leer, de escuchar esta clase varias veces, escúchela. Todo depende de la cebada para saber si es año nuevo o no, ¿verdad? Recuerden que al ser esparcidos los judíos, le quedaba muy difícil determinar cuándo la cebada estaba madura. ¿Por qué? Porque ellos estaban en diferentes países donde habían quedado exiliados. Entonces ellos, para poder guardar las fiestas del Padre, calcularon, es decir, crearon el calendario judío que usted ve hoy en las páginas. Este calendario, vuelvo y le repito, está basado en cálculos. Y los demás, que no se basaron en ese calendario, se unieron a los cambios de Constantino y a los calendarios gregorianos, julianos, y los que se fueron para China, el calendario chino y así. Todo eso sucedió en la Edad Media, esa edad que fue denominada la era de la ignorancia. Sin embargo, en el 1948, al ellos volver a Israel, este calendario bíblico que estamos aprendiendo hoy, desde ese tiempo se ha ido reavivando. Y hoy muchos siguen solamente el calendario bíblico, no el calendario civil, porque vuelvo y les repito, no podemos quebrantar la Torá en aras de cumplir lo que un hombre ha calculado. Yo le pido que usted escuche esta clase de una manera cuidadosa, tome los versículos, estudie y usted escoja lo que dice la palabra, que usted pueda aprender, que usted no trague entero, que usted vaya a la escritura, que usted no todo lo que publican en esas páginas judías. Saben, ustedes publican mucho de la página de Breslev, y la página de Breslev son judíos que creen en la reencarnación, entonces yo también muchas veces lo sigo. Pero yo filtro lo que ellos me están enseñando. Yo no soy de compartir cosas, pero yo no le digo a usted que no lo haga. Muchas explicaciones del pueblo judío para que usted crea en lo que ellos están diciendo. Pero usted pida revelación al Padre. Es solo mirar la luna y observar para saber los tiempos. Amada, no sigas las masas y las multitudes. Ya tú fuiste engañada con muchas doctrinas erradas. Entonces, ¿qué te toca ahora? Ir a la palabra. Este calendario civil, no te estoy diciendo que no lo uses, tú solamente puedes usarlo si quieres. Y que también varía 1 o 2 días con respecto al otro, ¿verdad? Yo no celebro el fin de año ahora que ellos lo van a celebrar. Habrán algunas cosas que de pronto me llamen la atención y las estudiaré. Pero no, para mí el año nuevo comienza de marzo a abril, en el mes de la vid. Entonces, yo para celebrar la fiesta del Rosh Hodesh, que es la fiesta que vamos a aprender la próxima clase, que es la fiesta de inicio de mes, no lo hago con la mayoría. Yo lo hago como dice la escritura. Porque yo no voy a decir, el 31 cae miércoles. No, porque esos fueron calendarios creados por el hombre, no por papá. Entonces, la próxima clase, dentro de 2 días, si el Eterno lo permite y me presta vida, vamos a aprender a celebrar el principio de mes, el Rosh Hodesh, ¿verdad? Pero el Rosh Hashanah yo no lo voy a celebrar, de pronto les enseño, porque eso casi siempre lo unieron con una fiesta que es Yom Teruah, que es la fiesta de las trompetas. Y yo voy a celebrar la fiesta de las trompetas porque esa fiesta es sombra y señal de lo que va a hacer mi amado Yeshua. Entonces no creo que celebre el fin de año, pero si hay algo de ese fin de año que se deba tomar y que sea bueno para nosotros, yo se lo voy a compartir.
Entonces, no sé si hasta ahora tengan alguna pregunta, mis amadas. Quiero saber si tienen alguna pregunta. Aquí no se ven los corazoncitos, pero entonces me responden si comprendieron, si no comprendieron, si me están escuchando perfectamente, si tienen alguna duda. ¿Tienen alguna duda, mis amadas? Estoy esperando que me respondan. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta con respecto a la clase de hoy? Estamos aprendiendo del calendario judío civil, el calendario profético bíblico. Bendigo la vida de cada persona que está conectada en esta hora. Bendigo la vida de los que se van a conectar. Padre, en esta hora te doy gracias por este tiempo. Amado Salvador, amado Rey, te bendigo, te glorifico, te exalto. Te pido, Padre de gloria, que seas tú siempre conmigo, con mis amigas, con mis compañeras. Te bendigo con toda bendición de lo alto y te pido que seas tú con ellas, Señor. Te pido, Padre de gloria, que no permitas que ellas caigan nuevamente en errores, que ellas puedan escudriñar tu palabra, se puedan enamorar de ti, que puedan hacer como aquellos de Berea, que con la palabra miraban si lo que Pablo decía era verdad o no. Padre, porque dice tu palabra que bienaventurado es el varón que no anda en consejo de malos, que no se sienta en silla de escarnecedores, sino que en tu palabra, Hashem, medita de día y de noche, porque será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y fuera de él y su hoja no cae. No así el tamo que arrebata el viento, Padre, no así. No se levantarán los impíos en la congregación de los justos, mas la senda de los justos tú preservarás. Padre, el impío es aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. No nos tengas por impíos, mi Rey. Ayúdanos cada día más a bendecirte. Ayúdanos a no ser replicadores de todo lo que vemos en las redes sociales, sino que más bien seamos entendidos de tu palabra. Padre, gracias. En esta hora aplico la sangre del Cordero Yeshua HaMashiach sobre mí, esa sangre que Él derramó completamente en el madero, Padre, allí en el Gólgota. Y te bendigo, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre. Míranos y escúchanos, oh Adonai, nuestro Elohim. Da luz a nuestros ojos, Padre, para que el enemigo sea disperso. Ayúdanos a ser entendidos de tu palabra. Padre, gracias por tu Torá, porque ella es la instrucción de vida. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Dios, Rey del universo, porque te ha placido entregarnos la Torá de la verdad. Que sean placenteros delante de tu presencia, oh Adonai, Rey viviente y existente, los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. Bendigo a cada persona que se encuentra conectada y a los que van a ver esta clase después, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Que seas tú conmigo, Padre. Amén y amén. Un abrazo para todos. Los amo mucho. Nos vemos en otra próxima oportunidad. Shalom, shalom, mis amadas.